Buenas tardes, vamos a dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre el continuum de infecciones, específicamente el apartado de infecciones del sistema nervioso periférico. Este es el continuum en el cual me basé para poder dar la presentación, infecciones del sistema nervioso periférico de la doctora Samantha Lofus. Este es un caso clínico presentado en el Continuum. Nos comentan de un caso de un paciente de 60 años, 3 años de adormecimiento de las manos, originario de Tailandia, vive en Estados Unidos por más de 5 años, 3 meses con neuropatía ulnar derecha. Le liberaron quirúrgicamente un síndrome del túnel del carpo. Un año después de la cirugía presentó rash en el rostro y en el pie izquierdo y adormecimiento. En las manos presentó nódulos cutáneos, en el dorso de las manos, atrofia del primer interóseo, como se puede ver en la imagen, y las velocidades de conducción presenta 30 metros por segundo en el antebrazo y 20 en el codo, de amplitud de 42, de 42 milivoltios por segundo. En la electromiografía de aguja, pues estaba normal. Al realizar una biopsia de nervio sural, se documentó en el apartado A, como podemos ver acá en este tinte de hematocilina con eosina, vemos un fascículo muscular infiltrado por histiocytosis y en la parte inferior vemos en la sección del nervio sural los bacilos de Mycobacterium leprae. Entonces, la sintomatología de este paciente se explica por una infección que infiltró y afectó el sistema nervioso periférico. Este es el segundo caso, un paciente masculino de 42 años de edad con debilidad de miembros inferiores de 18 días, inicia en la musculatura proximal, afecta todo el miembro inferior izquierdo, imposibilita la marcha, tiene antecedentes de enfermedad renal crónica de reciente diagnóstico y va a hemodiálisis 3 veces por semana, presentó un síndrome medular motor hacia C a nivel de T12, L1, y podemos ver acá un absceso paraespinal y compromiso también de cuerpo vertebral en esa región. El paciente pues se le iniciaron antibióticos y a la espera de drenaje y cultivos de esas colecciones paraespinales que se evidencian en la resonancia que está el video corriendo ahorita. Vemos los abscesos paraespinales que comprometen raíces, específicamente más grandes los abscesos o comprometen más a nivel izquierdo. Bueno, pues a modo introductorio, recordemos que las infecciones del sistema nervioso periférico es raro, importante reconocer manifestaciones clínicas, y cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso periférico, podemos ir desde una afección de la unión neuromuscular, podemos considerar incluso músculo, unión neuromuscular, una radiculitis, una neuropatía craneal o incluso una neuropatía periférica. Uno de los ejemplos pues es el botulismo, que va a afectar la unión neuromuscular, y luego pues la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que pudiera afectar en algún momento tanto la raíz como presentarse como una neuropatía craneal o como una neuropatía periférica. Cuando hablamos de la localización del síndrome, pues les puse esta tabla acá en español de las áreas que pueden estar afectadas y el organismo que puede estar implicado en cada una de las afecciones a distinto nivel. Y como vimos, pues lepra, por ejemplo, puede provocar una mononeuropatía o una mononeuropatía múltiple. Estas otras, incluyendo hepatitis B, el virus de infotrópico humano, pueden provocar una polineuropatía axonal. La enfermedad de Lyme puede presentarse como una neuropatía craneal. El citomegalovirus o el virus de varicela zoster puede presentarse como una radiculopatía o una plexopatía. Y la enfermedad prototipo de la afección de las células de cuernos anteriores medulares sería el virus de polio, pero también podemos tener, por ejemplo, el virus del oeste del Nilo, la encefalitis japonesa, el virus linfotrópico humano tipo 1, los enterovirus o el VIH pueden afectar esas células. Luego las neuropatías desmielinizantes, pensamos en difteria, Lyme, VIH, hepatitis B, etcétera.
Las neuropatías sensitivas, pensamos en VIH, virus de varicela zoster, Epstein-Barr. La disfunción autonómica, pues específicamente Chagas, que es la principal, y en Guatemala tiene áreas endémicas de esta patología, VIH, virus linfotrópico humano, de tipo 1, lepra o Lyme. En cuanto a la hiperexcitabilidad motora, pues podemos mencionar el tétano, la unión neuromuscular, ya habíamos hablado del botulismo. En las miopatías, pues las miositis agudas o las miositis tropicales o las miositis por VIH, por virus linfotrópico humano. Muchos de los patógenos se van repitiendo por el trofismo que tienen. Y pues ya en las polimiositis podemos considerar otro grupo como toxoplasma, cisticercos, triquinosis, cándidas, porotricosis, etcétera. Este es un neurodato. El neurodato que les traigo, pues es que en 1990 en Guatemala se dio el último caso confirmado de poliomielitis por poliovirus salvaje, por lo que es una entidad que se deja de sospechar. Sin embargo, recordemos que las coberturas por vacunación suelen verse comprometidas en algunos países, hablemos Afganistán, Irak. En estos lugares, pues hubo un repunte de casos. Sin embargo, por la falta de cobertura de vacunas, en el caso de Guatemala, pues también hubo conflictos en este aspecto, pero habría que esperar un tiempo a ver si esto vuelve a resurgir como un problema epidemiológico. En cuanto a las regiones, pues vamos a ir mencionando algunas. Vamos a empezar con las plexopatías. Cuando hablamos de plexo y tronco, pues hablamos de una radiculopatía y una polirradiculopatía. Es mucho más común encontrar una polirradiculopatía que una plexopatía como tal. La enfermedad de Lyme suele afectar a las radiculopatías, o su presentación clínica es muy similar a las radiculopatías estructurales. Suele presentarse como dolor, irradiado, adormecimiento, parestesias, debilidades en ocasiones. Puede haber rash característico del eritema migrans, y la característica de esto va a ser la apariencia de diana. No vamos a entrar mucho en detalle porque ya tuvimos una conferencia específica de esto, pero a nivel de resonancia magnética vamos a encontrar, por ejemplo, realce de raíces nerviosas. Vimos que la enfermedad de Lyme en las diapositivas previas se puede presentar como una neuropatía craneal. El líquido cefalorraquídeo va a tener pleocitosis linfocítica o incluso proteinorraquia, o incluso el líquido puede estar normal. Este es un segmento que se llama neurogema, donde presentamos un dato interesante, y acá pues es la resonancia magnética, donde vamos a encontrar una hiperintensidad en resonancia, en este caso del nervio facial, en pacientes con enfermedad de Lyme. Entonces, esto es lo que se esperaría encontrar en pacientes con esta patología que debutan como una neuropatía craneal. Cuando seguimos en la afección de plexo y tronco, siempre el virus de varicela zoster pues tiene una presentación radicular. Suele afectar un dermatoma. Sabemos que pueden aparecer vesículas. En otros casos puede haber un herpes sin zóster, donde solo hay dolor y afección radicular en dermatoma, pero no van a haber vesículas. Sí va a haber un dolor neuropático típico. Puede haber, si se presenta en una localización facial, por ejemplo, debilidad muscular. Y lo que se recomienda en el continuum es realizar la inmunoglobulina G después de 14 días de haberse dado la presentación típica, líquido cefalorraquídeo, para poder corroborar el diagnóstico. Mencionan que la IgM tiene baja sensibilidad y que la PCR también tiene baja sensibilidad. Otro de los patógenos que pudiéramos mencionar en esta clase, pues que afectan plexo y tronco, puede ser el virus del herpes. Sabemos que puede ser desde el 1, el 2 y el citomegalovirus. Hemos conversado en casos interesantes y tuvimos un caso en la unidad de un paciente con herpes virus que se presentó como un síndrome de Ellsberg, que la característica va a ser retención urinaria, constipación, alteración sensitiva en silla de montar. El tratamiento pues de aciclovir puede reducir el curso, pero en ocasiones esta afección puede ser recurrente.
Luego, pues el citomegalovirus puede provocar una polirradiculoneuropatía en pacientes inmunocomprometidos. La característica va a ser la presentación de caudaquina, pleocitosis eh, a expensas de polimorfonucleares, proteinorraquia y la PCR suele ser sensible en un 92% a diferencia de lo que veíamos en el caso de, perdón, en el caso de la varicela zoster, donde la PCR tiene una baja sensibilidad, en el caso del citomegalovirus tiene una buena sensibilidad. El diagnóstico, por lo general, también nos lo podemos hacer cuando hay una coinfección en otro sitio, por ejemplo, una retinitis o una colitis. Recordemos, la retinitis por citomegalovirus en pacientes con inmunocompromiso es muy frecuente y el tratamiento suele ser ganciclovir con foscarnet. No entro mucho en detalle en las patologías porque pues hemos conversado de algunas en otras conferencias. La Mycobacterium tuberculosis es otro patógeno que puede afectar plexo y tronco. Sabemos que podemos encontrar la enfermedad de POT o incluso la mielopatía o la aracnoiditis. eh, Principalmente los pacientes que están en alto riesgo de presentar una afección por esto, pues son los pacientes inmunocomprometidos o aquellos pacientes de alto riesgo, que en este caso serían aquellos que viven en áreas endémicas o aquellos pacientes privados de libertad en cárceles que están hacinadas, pues suelen ser pacientes de alto riesgo en los cuales tenemos que considerar este patógeno. Cuando pasamos a nervio periférico, eh, la presentación puede ser una neuropatía craneal. En este caso pudiéramos pensar ya sea en la enfermedad de Hansen o en difteria o en Lyme, donde vimos en la resonancia de neurogema, vimos una afección del séptimo par, pero también se puede afectar el quinto par craneal. En cuanto a otras patologías que pueden afectar o que pueden presentarse como una neuropatía craneal, está el criptococo, la tuberculosis, sífilis, y en el caso de sífilis y tuberculosis y criptococo, la razón por la cual se presentan como una neuropatía craneal va a ser porque hay una afección de las meninges, es decir, es una enfermedad meningia que va a comprometer alguno que otro par craneal, no como en las anteriores, que estas tres pudieran presentarse como una neuropatía craneal por su afección directa al mismo par, ¿verdad? En la neurogema de acá, pues vemos este artículo muy interesante que nos mencionan los diagnósticos diferenciales de la parálisis de Bell, donde a una cantidad significativa de casos de parálisis de Bell se les realizaron pruebas para determinar si existía alguna etiología específica y aunque una gran cantidad es una parálisis de Bell idiopática o una diabetes mellitus como causa, cuando nos enfocamos en la conferencia y vemos las infecciones, vemos que una gran cantidad de Burderia burgdorferi fue el factor etiológico. Vemos la distribución adultos en negro, niños en gris, y otras son varicela zoster, herpes virus y 10 pacientes ahí que tuvieron un agente desconocido, sin embargo se consideró que la etiología era infecciosa. Interesante ahí ver el hecho de que no toda parálisis de Bell pues pudieras no tener una correlación etiológica infecciosa. De ahí nos muestran cómo se dividen las sistémicas en las benignas, etc. Cuando hablamos de las mononeuropatías y las mononeuropatías múltiples, mencionamos los agentes como lepra, hepatitis B, C, la enfermedad de Lyme, el VIH, el citomegalovirus. Recordar, esta es la presentación clínica de los pacientes, una mononeuropatía múltiple, afección de varios sistemas, la polineuropatía, como en el caso de la polineuropatía diabética, vemos que es en guante o calcetín, y la polirradiculoneuropatía que va a afectar grupos musculares específicos. Cuando la mononeuropatía múltiple llega a avanzar, se puede confundir con alguna de las otras que están a la par. En cuanto a las mononeuropatías y mononeuropatías múltiples, entre las que se mencionan, pues está la enfermedad de Hansen, la causada por el Mycobacterium leprae o la lepromatosis. En África es muy prevalente, principalmente el vector suele ser los armadillos, mencionan un tiempo de incubación de 5 años.
principalmente en aquellas personas que migran hacia países europeos o Estados Unidos, pues después de 5 años logran llegar a tener la presentación clínica, como en el caso que vimos del paciente tailandés al inicio de la conferencia, y menciona al continuum que el hecho de estar vacunado de nacimiento con el bacilo de Calmette-Guerin, pues ofrece un efecto parcialmente protectivo para no desarrollar la enfermedad. En cuanto a la clasificación de la lepra, pues va a depender mucho de los hallazgos en piel, de si existe neuropatía, de si hay alguna complicación ocular, de si existen cambios óseos y si hay lesión de mucosa. Y para todo esto se engloba en el sistema Ridley-Joplin. Sin embargo, este sistema pues es complejo, se debería de realizar en áreas, en centros especializados en el tratamiento, va a buscar los hallazgos clínicos, histopatológicos y la carga bacteriana. Para fines prácticos, la clasificación de la OMS lo divide en dos partes, una paucibacilar y una multibacilar. La paucibacilar va a ser la lepra tuberculoide y la multibacilar va a ser la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide es aquella que tiene de 1 a 5 lesiones, mientras que la lepromatosa 6 o más lesiones, por lo que es mucho más sencilla y la escala de la OMS nos sirve para poder seleccionar el tratamiento. Entre las manifestaciones clínicas, pues parches o placas que van a ser hipopigmentadas, como las que vimos al inicio, eritematosas, ulceradas, nodulares o edematosas, están ausentes en el 10% de los casos. El paciente suele tener anestesia en la lesión por afección del nervio en el 66% de los casos. Y la etiopatogenia es que el bacilo invade, modifica las células de SBAN y va a provocar una desmielinización de ese nervio. En el segmento de neurogema para esto, pues este artículo interesante de lepra, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La neurogema específica es que el paciente con lepra puede tener en algún momento un nervio que va a ser palpable y va a estar alargado o endurado, y los nervios que podemos palpar al examen físico con estas características es el nervio mediano, el nervio lunar, el nervio cervical, el, el auricular, el gran auricular, el supraorbital, el radial, el cutáneo radial, el peroneo común o el tibial posterior, ¿verdad? El examen físico suelen ser palpables porque están alargados por el proceso granulomatoso que se está llevando a cabo en este lugar. Este es el espectro de la lepra que utiliza la clasificación Ridley-Joplin, donde vemos que nos va a dividir desde una tuberculoide hasta una lepromatosa, pasando por unas borderline o frontera, y va a depender si está estable o inestable, ¿verdad? Sin embargo, para tratamiento se suele utilizar la escala de la OMS, y de esto, pues básicamente lo que va a dictar va a ser la duración del tratamiento, y estos son los tratamientos para adultos que están indicados: rifampicina, glofacimina y dapsona. Sin embargo, lo suelen dar ministerios de salud específicos de los países o centros especializados. Recordemos que tratamientos de segunda línea para este tipo de patologías como Mycobacterium tuberculosis, que es endémica en Guatemala, incluye la levofloxacina, por lo que siempre tenemos que tener mucha precaución al decidir utilizar este fármaco como terapia en otro tipo de patologías, ya que estamos induciendo resistencia a este tipo de bacterias como la Mycobacterium. Esas son las dosis y los primeros 6 y los siguientes 18 meses, dependiendo de la resistencia, pero pues esto en centros especializados. Cuando hablamos, esto era el resumen que mencionábamos de los nervios que pudieran afectarse, y recuerden que la mononeuropatía en este caso puede provocar un stroke mimic, ¿verdad? Pues nos puede servir para diferenciar o nos puede confundir al momento de la presentación en la emergencia debido a el adormecimiento o debilidad que pudiera provocar, refieren, ¿verdad? El paciente va a tener dolor, parestesia, prurito, debilidad. Los nervios, como platicábamos, pueden palparse. Los reflejos de estiramiento muscular van a estar intactos. Recordemos que la vibración y la propiocepción consciente también van a estar intactos. Sin embargo, en algunos casos ya muy severos, el paciente suele perder.
El diagnóstico y tratamiento es importante recordar que puede presentarse un patrón mixto, tanto desmielinizante y axonal, y en este caso pues habría que hacer un estudio de velocidades de conducción. Entre los diagnósticos diferenciales podemos incluir la diabetes mellitus, las neuropatías hereditarias o amiloidosis. El gold estándar de diagnóstico diferencial es la biopsia, donde vamos a ver granulomas bien organizados con un foco de linfocitos, como vimos en el caso 1 presentado al inicio de la conferencia, y ya mencionamos el tratamiento y por último se sugieren altas dosis de esteroides. En este aspecto, la neurogima de este aspecto es cuánto va a durar el uso de la prednisolona en pacientes con lepra. Pues en este artículo de revisión de acceso abierto nos mencionan que se hizo el análisis de 32 contra 20 semanas de tratamiento con prednisolona en pacientes con lepra y se documentó que no existe diferencia entre uno u otro, por lo cual se recomienda, con base en este artículo, el uso del brazo de 20 semanas de duración de tratamiento por los efectos adversos que todos conocemos de los esteroides. Vemos la comparación de los dos brazos, 20 o 32 semanas, la proporción de pacientes que recuperaron, que mejoraron, que no tuvieron cambios o que deterioraron la función de los nervios evaluados individualmente. Y en esta tabla vemos cada uno de esos nervios evaluados individualmente por velocidad de conducción a la semana 78, el trigémino ulnar mediano radial, etcétera, en tanto sensitivo como motor, y los únicos que fueron estadísticamente significativos fueron el sural y el tibial posterior, pero como mencionábamos, pues no fue para fines prácticos, ambos regímenes son estadísticamente similares, por lo que siempre se opta por las 20 semanas, pero pues sería interesante discutir esto con infectología. Luego, pues, otros tipos de fármacos es la talidomida o la clofazimina, pero esto ya solo especialistas de infectología dedicados a tratar lepra en centros especializados pudiéramos recurrir a ellos, pero son fármacos hasta de tercera instancia. Cuando hablamos de hepatitis B y C, 10% de los pacientes que tienen hepatitis C pueden llegar a tener mononeuropatías y mononeuropatías múltiples como un síntoma de presentación. En 63% de los casos vamos a tener una crioglobulinemia mixta y 87% de los casos vamos a encontrar inflamación vascular. En cuanto al tratamiento de esta patología o de esta presentación clínica del virus de la hepatitis C, lo que se recomienda es la terapia propia o dirigida para la hepatitis C. Interesante la introducción del rituximab como un fármaco asociado para tratar hepatitis C cuando se asocia a la crioglobulinemia mixta. Y en este artículo, que es algo largo, no vamos a entrar en detalles, pero el primer punto evaluable fue la mortalidad y según esta revisión sistemática se demostró que estaba a favor de rituximab, ¿verdad? Entonces es un fármaco que se pudiera utilizar en algún momento en estos casos. Cuando hablamos de hepatitis B, la neuropatía por vasculitis se puede encontrar, rara vez vamos a encontrar, pero pueden haber eh, polineuropatías crónicas, desinflamatorias crónicas. La neuropatía suele ser la manifestación inicial. En el caso de hepatitis B, en 33% solemos encontrar o asociar poliartritis nodosa, y lo que vamos a ver en esta vasculitis va a ser necrosis de mediano vaso, mononeuritis múltiple como síntomas de presentación asociado a artralgia, lesiones de la piel, del hígado y riñones, dolor abdominal en los pacientes, sangrado gastrointestinal. El tratamiento, pues obviamente van a ser los antivirales, pero también recomiendan 2 semanas de esteroides e intercambio de plasma. En la polineuropatía axonal dependiente de longitud, pues en este caso ya se va a buscar etiologías como el VIH, hepatitis C, lepra, el virus linfotrópico humano, y luego pues diagnósticos diferenciales como diabetes o deficiencia de vitamina B12. En el caso de las neuropatías desmielinizantes, vamos a considerar en aquellos casos que son posinfecciosos, también en aquellos casos en estos casos podemos buscar la infección de virus de VIH, de hepatitis B y C o del virus linfotrópico humano nuevamente tipo 1.
La difteria también puede presentar o puede dar una neuropatía desmielinizante, pero la característica que va a diferenciar a la difteria es un curso bifásico. En la neuropatía diftérica, la causante es la Corynebacterium diftheriae, que es el factor etiológico, y lo que provoca la lesión del nervio va a ser la exotoxina diftérica. Estas van a invadir las células de Schwann, van a inhibir la síntesis del proteolípido de mielina y la proteína de mielina básica de las células de Schwann, por lo cual va a haber una desmielinización y en este caso, pues, no vemos mucho de neuropatías desmielinizantes asociadas a difteria, secundario a las buenas coberturas de vacunación, pero en los últimos 5 años, al menos en Estados Unidos, han reportado algunos brotes específicamente por aquellos grupos antivacunas que han surgido en ese país. Los síntomas al inicio son similares a la influenza, con una linfadenopatía cervical o una faringitis exudativa. 3 semanas después, el paciente suele llegar a poder presentar en 7.6% de los casos una neuropatía periférica. En el caso de las enfermedades severas, este porcentaje llega a aumentar hasta 76%, ¿verdad? 76% de pacientes con difteria severa llegan a desarrollar una neuropatía periférica. Se divide en dos etapas. La primera es la etapa craneofacial, que como mencionábamos es lo que distingue esta neuropatía de los otros factores etiológicos. La etapa craneofacial va a estar caracterizada por adormecimiento de la lengua, disartria, disfagia y parálisis motora ocular. Posteriormente esto se autolimita y posteriormente podemos encontrar una neuropatía más difusa en el 80%, sensitivo, motor o incluso autonómico. El diagnóstico es un cultivo de garganta, se suele tratar con antitoxina y antibióticos lo más pronto posible. El uso de la antitoxina, una vez instaurada la polineuropatía, no tiene un beneficio claro, por lo que no se recomienda. Por lo general, el paciente suele tener un buen pronóstico y una buena recuperación neurológica. Cuando hablamos de disfunción autonómica, pues acá los factores etiológicos que vamos a buscar, el continuum nos menciona el Trypanosoma cruzi, que sabemos que Guatemala tiene sitios que son donde son endémicos esta patología. Va a afectar, y sabemos todos, el signo de Romaña, etcétera, la organomegalia, y va a afectar la función cardíaca y gastrointestinal. Otros diagnósticos, otras etiologías que menciona el continuum es el VIH, el virus linfotrópico humano tipo 1, lepra, difteria, botulismo y la enfermedad de Lyme, que pueden llegar en algún momento a causar disfunción autonómica. En cuanto al artículo interesante es en aquellas enfermedades infecciosas que logran causar disfunción autonómica, no lo vamos a revisar todo por cuestiones de tiempo, pero acá nos mencionan las principales etiologías, incluyendo las neuropatías crónicas autonómicas como la amiloidosis o la diabetes, por ejemplo. En casos severos de neuropatía podemos tener pacientes con disfunción autonómica y en el caso particular de lo que estamos conversando el día de hoy, que son causas infecciosas, pues nos lo divide en virus, bacterias, parásitos y priones. Y en las causas de disfunción autonómica, en los virus, el VIH y el virus linfotrópico humano tipo 1 son los principales. En las bacterias, Borrelia burgdorferi, Mycobacterium leprae, Corynebacterium diftheriae son las primeras. En los parásitos, pues ya mencionamos, y este es el Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas. Y en cuanto a los priones, el insomnio familiar fatal sería un ejemplo de lo que sería una infección por priones que provoca una disfunción autonómica. Cuando hablamos de una enfermedad de Chagas y los síntomas y signos asociados, sabemos que puede haber cardiomiopatía crónica, que puede haber esófago, que puede haber un involucro gástrico duodenal o incluso, como vemos en la radiografía de abdomen que está acá, un megacolon caracterizado por diarrea o constipación crónica. En el caso de las cardiomiopatías podemos encontrar palpitaciones, arritmias, fatiga, disnea, falla cardíaca, síncope, bloqueos de conducción, embolismo periférico y stroke, ¿verdad? Todos esos serían lo que tenemos que considerar en esta patología. Cuando hablamos de la unión neuromuscular, el prototipo es el botulismo, va a provocar un defecto en la transmisión neuromuscular presináptica, va a provocar debilidad vulvar aguda, respiratoria de extremidades. Sabemos que lo causa son las esporas del Clostridium botulinum
y sabemos que la aplicación clínica es la toxina botulínica. Comprendemos el mecanismo de acción de la toxina, donde esta toxina llega a la unión neuromuscular, por medio de endocitosis, es ingresada a la terminación nerviosa y luego pues se divide en varios subtipos de cadenas que van a ir a actuar a nivel de lo que es el complejo SNER, que va a evitar la translocación y la exocitosis de las vesículas que contienen lo que es la acetilcolina, ya sea destruyendo la sinaptoberevina, afectando el SINAP25 o la civtaxina, dependiendo de cuál de las tres va a afectar. Sabemos que hay diferentes tipos de calidad de toxina eh, creada por la farmacéutica para poder eh, buscar un efecto terapéutico del efecto conocido en la unión neuromuscular de los pacientes y pues vemos que la fibra muscular suele paralizarse secundario a esto, ¿verdad? En el caso de la toxina por botulismo, esto es el porcentaje de presentación es 77% infantil, 10% intoxicación alimenticia, 10% por una herida y 1% por la colonización intestinal del adulto, por una afección de lo que va a ser el microbioma intestinal. Y en la iatrogénica, porque sabemos que tiene usos terapéuticos como hemioclonías, distonías o encefalea migraña, 1%. En cuanto a la infección muscular, mencionar la miopatía infecciosa, el continuum ya va terminando. Hablamos que puede ser aguda o crónica, puede ser viral o una epiomiositis bacteriana. La viral es aguda, es autolimitada, se va a caracterizar por una miositis y el virus que mencionan es el virus de la influenza. El paciente va a tener dolor, edema, debilidad proximal y en niños vamos a encontrar mioglobinuria. En cuanto a la piomiositis, esta puede ser focal o multifocal. Sabemos que puede haber una piomiositis tropical. Esta pues va a ser caracterizada por abscesos bacterianos, se da en jóvenes sanos en regiones tropicales. Los factores de riesgo, sea hombre, joven, puede asociarse inmunocompromiso por VIH o pacientes usuarios de droga intravenoso o pacientes diabéticos que pueden tener una malignidad hematológica o incluso enfermedad renal crónica, como el caso presentado al inicio del continuo, que les comenté que era de la unidad. El factor etiológico es el estafilococo aureus en el 75% de los casos, el resto se suele asociar a estreptococo, a la familia de los estreptococos. El paciente tiene que cursar obligatoriamente con una bacteremia transitoria y se suele dar una lesión muscular. Les presento acá el caso de un paciente que vimos en la unidad, un paciente masculino que debutó o que nos interconsultaron por un síndrome medular, donde encontramos paraparesia a nivel de T10 y al evaluar las resonancias magnéticas específicamente a nivel lumbar, en lumbosacro podemos encontrar ahí el absceso que está en la pared y también el absceso de psoas y el drenaje al canal medular, ¿verdad? Este paciente con antibiótico terapia y con drenaje de los abscesos paraespinales que se documentaron acá, pues sería el tratamiento ideal. En cuanto a las conclusiones, aterrizando, pues lo más importante en las enfermedades infecciosas que afectan lo que es el sistema nervioso periférico, como la medicina, pues examen físico, historia clínica, con eso podemos hacer hasta el 80% del diagnóstico y luego ya solo complementar con los estudios, confirmar nuestra sospecha. La clave para localizar y diagnosticar las infecciones del sistema nervioso periférico es la historia clínica, el examen físico. Luego, pues tener en cuenta que hay factores de riesgo específicos, considerando cada una de las etiologías, y el diagnóstico temprano y tratamiento específico de la patología nos va a permitir una mayor sobrevida y una disminución de las complicaciones a largo plazo asociadas a el sistema nervioso periférico. Con eso, pues damos concluida la conferencia del día de hoy.